Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al siguiente punto en el programa de la tercera semana de la inteligencia artificial. Y a mí me ha correspondido, entre otras razones porque somos colegas constitucionalistas, me ha correspondido el honor, el privilegio de presentar a Lorenzo Cotino Hueso, que es presidente de la Agencia Española de Protección de Datos desde una fecha aún reciente, ¿no? Creo que tomó posesión del cargo el pasado 3 de marzo de este año. Pero antes de esto, lo cierto es que Lorenzo era ya una figura destacada en el ámbito del derecho constitucional, señaladamente en materia de protección de datos, transparencia y, en general, en la esfera del derecho digital. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia desde 2017, es doctor honoris causa de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, y de la Universidad Católica de Colombia, es profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia y es desde 2004 profesor invitado en la Universidad de Constanz, Alemania. Ha escrito 10 libros o monografías y coordinado una veintena de ellas y es autor de una cifra aproximada de 150 artículos o capítulos científicos. Ha impartido un número sin fin de ponencias y conferencias que os ahorro el dato, de ya 170 de carácter internacional. Desde 2004 ha sido el investigador principal de 17 proyectos de investigación nacionales en el ámbito del derecho y las nuevas tecnologías y asimismo ha liderado diversos proyectos regionales e internacionales centrados en los últimos años en materia de transformación digital, robótica y algoritmos. Dirige la red de especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación e impulsó en el año 2019 la constitución de la Red Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial. En otro orden de cosas, ha sido vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desde diciembre de 2015 y fue vicepresidente segundo del Foro de Gobierno Abierto de España. En el ámbito de la inteligencia artificial y la privacidad, ha participado en actividades de consultoría para la Administración relacionadas con el cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial y la preparación de un sandbox de IA en España. Y ha tenido experiencias similares en distintas empresas en virtud de convenios suscritos entre estas y la Universidad de Valencia. Desde 2020 ha ejercido como director de privacidad de Odisea, esto es, el Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial. Por tanto, más allá de su condición actual de presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, es evidente que mucho antes de esto ya era una persona absolutamente experta, posiblemente yo creo que de los máximos expertos en derecho público en España en la materia y, por tanto, créanme que es para mí un privilegio el poder compartir con él esta mesa. Cuando hablamos acerca de la charla a impartir, de la conferencia a impartir, llegamos a la conclusión de que en vez de hacer una conferencia al uso, en el que necesariamente se habría tenido que centrar en algún aspecto concreto de la inteligencia artificial, era preferible, también por razones pedagógicas, hacer otro sistema, otro esquema. En vez de hacer una conferencia, como les decía, tradicional al uso, hacer diversas preguntas, diversas cuestiones, diversos interrogantes y de esta manera, como les decía, se tendría la ventaja, por una parte, de hacer algo mucho más ágil, y, en segundo término, también permitiría pues, dar una visión más completa de un complejísimo ámbito, cual es el de los problemas que genera la inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho fundamental a la protección de datos personales. Una conferencia al uso, como decía, quizás diera una visión solo fragmentaria, incompleta, parcial de esa riquísima y compleja problemática. Por tanto, este es el esquema que vamos a seguir a continuación, ¿no? Siempre que se habla de inteligencia artificial y se pone en cuestión o se plantea los problemas que puede conllevar su uso desde el punto de vista de los derechos fundamentales, evidentemente el primer derecho fundamental que sale al escenario, que se le ocurre a uno, es el derecho fundamental a la protección de datos personales. Es un derecho fundamental ciertamente singular, siquiera sea por las circunstancias de que desde la aprobación
del Reglamento General de Protección de Datos, que es el primer derecho fundamental que está totalmente europeizado en el marco de la Unión Europea. Esto es el contenido del derecho fundamental, los límites del derecho fundamental, las condiciones de ejercicio de este derecho fundamental. Ya no corresponde a los parlamentos nacionales, ya no corresponden a las Cortes Generales, sino que está todo, digámoslo así, establecido desde el legislador europeo en Bruselas. Evidentemente, el legislador orgánico cumple alguna tarea, pero solo en esos espacios que quiere dejar abierto el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, un papel del Parlamento Nacional, de los parlamentos nacionales, pues complementario, secundario. Decía que esto es desde el que se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos en el año 2016, tardó algo más en entrar en vigor, como todos sabemos, pero años después, en época todavía reciente, pues se ha aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial. Por tanto, el escenario jurídico en el que nos movemos hoy en España, como en toda la Unión Europea, es Reglamento General de Protección de Datos por una parte, Reglamento de Inteligencia Artificial por otro lado, ¿no? En el marco de este marco jurídico, la primera pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cuándo entra en juego el Reglamento General de Protección de Datos respecto de la inteligencia artificial? ¿En qué momento debe aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos y sus principios en el ciclo de vida de la inteligencia artificial? Cuando quieras. Muy buenos días a todas y a todos y pues especialmente pues muchísimas gracias por la invitación a esta facultad, el decano por estar presente y haberlo instrumentado a través de mi querido colega y amigo Manuel Medina y pues ver tantísimos profesores tan distinguidos y expertos en esta materia, entre otros pues de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que tan proactivamente pues, está trabajando también en estas materias. Y es un placer estar aquí en esta facultad, ya en alguna ocasión anterior como catedrático y ahora lo sigo siendo, pero también se superpone una condición que me hace pues, no decir todo lo que pienso, sino también pues, que tengo que pensar un poco lo que diga. Aunque luego en la práctica pues no sé si lo cumplo, pero bueno, sí que has señalado, bueno, me propuso pues el formular una serie de cuestiones, me pareció muy interesante y veremos si nos da tiempo a pasar de la segunda pregunta o algo así. Pero sí que adelantar, desde la Agencia de Protección de Datos, esta es una materia que consideramos prioritaria. Yo me empecé a dedicar desde 2016 a esta materia. El ejercicio de cátedra fue sobre justicia e inteligencia artificial. Apuesto más que decididamente por el uso público de la inteligencia artificial, también en justicia, aunque no es mi competencia ahora, pero el uso jurisdiccional y en usos incluso sensibles desde el sector público, pero todo con garantías. En nuestro plan estratégico pues apostamos para dentro de la casa clarísimamente para intentar lanzar también un mensaje al exterior y al sector público. Esto yo creo que no resistirá ni 5 años el que miremos si hay que usar o no usar la inteligencia artificial. Sería como preguntarse si hay que usar o no usar la electricidad. Uno dice, pues claro que sí, no podemos plantearnos, pero para eso hay medidas de seguridad, para eso no vamos metiendo los dedos en los enchufes, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin desviarme en exceso de la pregunta, que no se me ha olvidado, no voy a hacer como... No soy un cargo político, pero no voy a hacer como un político. Me pregunta una cosa y contesta otra, pero necesitaba al menos presentarme. Pero sí que has introducido una cuestión que no ha sido suficientemente reflexionada, a mi juicio, desde el derecho constitucional. Y es que estamos ante un derecho absolutamente abducido por el derecho europeo. Porque sí que hay otras, el derecho de la Unión Europea entra cada vez más en los derechos fundamentales, pero en este caso es que hay una auténtica abducción. La regulación española casi podría pasar por un desarrollo reglamentario mínimo, aunque hablemos de una ley orgánica. Pero dicho esto, nos centramos en la pregunta y a mí me gusta señalarlo porque también abro una pequeña ventana de publicidad, porque es gratuito y probablemente ya lo conozcan, pero sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial, pues el mejor trabajo que existe, y está mal decirlo, pero estoy convencido, sobre todo por los 38 autores especialistas que participan, es el tratado sistemático que tuve la suerte de coordinar y que además ha sido publicado en Italia, también una editorial prestigiosa italiana en inglés, aunque también hay otros trabajos, pero creo que es muy completo y está en abierto y gratuito, y por si no lo conocen ustedes, si tienen mucho insomnio, puede ser muy recomendable.
El reglamento de inteligencia artificial es una norma aburrida, es una norma tediosa, es una norma árida y es una norma extraordinariamente difícil. Y si alguien por un momento cree que lo entiende, mal camino. Porque yo cada vez que lo abro y vuelvo a leer un artículo u otro lo interpreto de otra manera y llevo bastantes años trabajando precisamente para implementarlo en España. Pero bueno, dicho esto, ¿en qué momento entra en juego la normativa de protección de datos? Pues sin entrar en demasiadas honduras, todo tratamiento de datos con inteligencia artificial queda en el ámbito del régimen de protección de datos. Y esto es una respuesta que se puede complejizar mucho más, pero también es el punto de partida. Todo tratamiento de datos con inteligencia artificial se le aplica desde el artículo 1 hasta el último de la normativa de protección de datos. Y luego subrayaré el por qué insisto desde el artículo 1 hasta el último. Todo el régimen en bloque aplicará. Luego ya entraríamos que si es el ámbito de aplicación, si hay excepciones, etcétera, etcétera. Y respecto a la pregunta, es bastante interesante también intentar tener claro lo que se llama el ciclo de vida de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí este ciclo, que puede ser un ciclo lineal o circular, pero claro, por resumir muy mucho, un sistema de inteligencia artificial hay que concebirlo y luego hay que empezar a diseñarlo. Y en cuanto ya empezamos a diseñar lo que hemos concebido, hay que entrenar el sistema. Hay que entrenarlo, hay que validarlo, hay que implantarlo y hay que ver los resultados o inferencias que genera, para también evaluar continuamente por si hay que modificarlo. Esto, sintetizando muy mucho lo que sería el ciclo de vida de la inteligencia artificial, yo lo que diría es que, como mínimo, en el momento en el que cae una gota de tinta en este barreño de agua, que es el ciclo de vida de inteligencia artificial, se expande y hay que aplicar el régimen de protección de datos. Entonces, claro, ¿en qué momento? Pues si el sistema se concibe desde el momento de la concepción, pues ya habrá que aplicar, pues entre otras cosas, la privacidad en el diseño, la privacidad por defecto y, sobre todo, hay que tener muy en cuenta, porque es crítico, en el entrenamiento. ¿Usamos datos personales o no son datos personales? Entonces, si se usan datos personales en el entrenamiento del sistema, desde ese momento ya hay que aplicar el reglamento. Pero al mismo tiempo podemos decir, bueno, no, es que los datos estaban perfectamente anonimizados y no había manera de que fueran reversibles, cosa que puede ser. No es fácil, cada día es más difícil que los datos sean irreversibles, pero puede ser. Si el dato es irreversible y ya no se puede convertir de nuevo en un dato personal, pues en principio, no aplicaría el reglamento de inteligencia artificial en ese entrenamiento. Pero yo lanzo una reflexión. Ahora ya me han dicho que no haga preguntas, porque en teoría la agencia tendría que contestarlas, pero sí que lanzo un tema a reflexionar. Sistema de inteligencia artificial entrenado con datos no personales, datos perfectamente anonimizados si es el caso, o que no sean personales. ¿Se le aplica el principio de calidad de los datos a estos datos de entrenamiento? Principio no, pero ojo, hasta el punto de que eso pueda afectar a las inferencias. Si la inferencia va a generar datos erróneos y es por culpa de los datos de entrenamiento, ese es un tema para tenerlo reflexionado. Igual hay que hacer una marcha atrás en el ciclo y, aunque se aplique, un caso muy claro de aplicación del reglamento sería desde el momento en el que, por ejemplo, digamos, no, datos anonimizados perfectamente, en la validación seguimos sin datos personales y ya lo introducimos en la implantación. Metemos el currículum de Lorenzo Cotino a ver si sale como idóneo para la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, en ese momento, los datos de Lorenzo Cotino ya, obviamente, hay que aplicar el régimen, legitimación, principios, etcétera, y a las inferencias del sistema, a los resultados del sistema. Por eso, perdóname que me haya extendido un poco, pero he lanzado algunas de las claves. Y también insisto, he mencionado el tema de anonimización. ¿Y qué pasa si los datos han sido anonimizados ilegalmente? O pseudonimizados. Si son datos pseudonimizados, ya sabemos que se aplica el Reglamento de Protección de Datos. Ahí, en principio, no hay dudas. Pero ¿y si los datos son personales de origen ilegal y se han anonimizado? Entonces, esa pregunta se le formuló al Comité Europeo de Protección de Datos y contestó en diciembre del 2024. Y les remito a la respuesta. Es un poco gallega. Depende. Entonces ya no me extiendo, pero habría que ver de qué circunstancias depende de que el origen de los datos que han servido para entrenar un sistema de inteligencia artificial y desarrollarlo sea ilegal. Muy bien. La verdad es que cualquier interrogante genera una multitud incesante de preguntas encadenadas, ¿no?
Pero, en principio, evidentemente el reglamento es aplicable desde la primera fase, la fase germinal del sistema de inteligencia artificial. También supongo que la fase de que se toma una decisión basándose exclusivamente en un sistema de IA, también quedaría cubierto. Bueno, yo supongo que hablaremos después del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que es capital, ¿no?, en este tema, en este terreno. Pero dicho esto, sabemos que en principio se aplica en su integridad en todas las fases en que se despliega el ciclo vital de la IA. Pero dicho esto, la pregunta es: ¿quiénes son los obligados a satisfacer las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos en relación con todo este ciclo vital? ¿Quién es quién respecto del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos? Aquí la pregunta, pues aparte de saber todo el régimen, pues ¿quién es el que tiene que cumplir? Pues aquí tendríamos que aplicar pues, las coordenadas generales del Reglamento General de Protección de Datos. Debo decir que ya hubo una guía, una aproximación de la Agencia Española en 2020 bastante interesante, que resiste bastante bien el tiempo. Fíjense ustedes que ya vamos a cumplir ahora 3 años con ChatGPT y parece que llevemos media vida con él, y solo llevamos 3 años. Y la guía que hizo la agencia sobre aplicación del régimen de protección de datos a los tratamientos con datos personales pues era previo a la inteligencia artificial generativa y, como digo, sigue siendo un buen referente. Pero, claro, desde los sujetos, pues el esquema básico es pues, que podemos partir de un responsable del tratamiento de datos, que es quien decide que se traten datos personales con inteligencia artificial para una o varias finalidades, y un encargado, que es normalmente, puede haber un encargado, que es bastante habitual, pues que ese responsable, que puede ser la Universidad de Sevilla, que puede ser el hospital, que puede ser una administración, contrate de un servicio de inteligencia artificial, con sistemas de inteligencia artificial que les sirvan para esa finalidad. Y claro, no es extraño en materia de protección de datos este esquema, que el encargado acaba siendo el más grande, por decirlo de algún modo. Pues es esa nube de inteligencia artificial de servicios de Amazon o de un servicio particular, entonces que está al servicio para cumplir esas finalidades del responsable de tratamiento. Y esto ya desde protección de datos me gustaría llamar la atención, que no es nuevo, porque con redes sociales pasa algo muy parecido y con servicios de nube y otros, que digamos que el más grande de esta cadena de valor es un encargado, que está sujeto en teoría a las instrucciones y al régimen que le impone el responsable. Pero la realidad sabemos que suele ser otra, y es que ese responsable, y además puede darse caso de que estemos hablando de pequeñas entidades, micropymes incluso, que están siendo responsables del uso de un sistema de inteligencia artificial que no conocen muy bien también. Pero la regla básica, necesitas un marco jurídico, un negocio jurídico, un contrato en el que queden muy claras las responsabilidades que tiene ese encargado y cómo las va a cumplir, y que ese responsable, en teoría, es el que lleva las riendas de esa relación jurídica. Pero la realidad suele ser la inversa, como un calcetín. Y entonces ese encargado, esa universidad, esa empresa, etcétera, ha de velar y ha de tener diligencia en saber qué sistemas de inteligencia artificial está utilizando y contratando y ver si cumple esos estándares de diligencia. Y no es fácil. Y ahora no me puedo extender porque este es un marco habitual, pero sí que llamaría sobre todo la atención en que además aquí en la cadena de valor de la inteligencia artificial, y esto tampoco es nuevo, pasa con muchos otros en el ámbito digital, se puede complicar mucho y que aparezcan múltiples encargados, subencargados, etcétera, etcétera, o que haya esquemas de corresponsabilidad o varios responsables. Todo esto se puede complicar y mucho. Hay algunos materiales muy interesantes de cuáles son los desarrollos. Pues claro, aquí se da muy poco el estilo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, que uno sea responsable y haya desarrollado su propio sistema de inteligencia artificial. Esto lo hace todo muy fácil, pero no es lo habitual. Lo normal es que haya muchos que intervengan con modelos en los que a lo mejor haya un desarrollo, pero que luego se haga el desarrollo final in-house o que sea externo, en la nube, en abierto. Puede variar mucho. Y sobre todo, donde hay que poner la atención, yo subrayaría un poco como en la película, ¿no? Sigue el dinero, pues aquí sigue el dato personal. Porque tú eres el responsable, pones unos datos personales que a lo mejor son de tus clientes, de tus alumnos, de tus enfermos, de tus empleados, pero a lo mejor están sirviendo para alimentar ese sistema de inteligencia artificial para que siga aprendiendo. Y además de una manera
sin que hayan sido totalmente anonimizados para que en su caso pudieran hacerlo, y ya sería muy discutible. Es decir, que aquí, y tampoco es nuevo del todo, se prestan muchos servicios a estos responsables, a estas empresas, a estas entidades, a estos responsables, se prestan servicios, no digo que gratuitos, porque no necesariamente tienen que ser gratuitos, pero, digamos, por debajo del precio que podrían ser, porque estamos alimentando el sistema de inteligencia artificial con nuestros datos personales. Y esto es muy difícil hacerlo cumpliendo con el RGPD, porque necesitaríamos, en la mayoría de los casos, tener una cobertura de consentimiento que es muy difícil que la hayamos buscado, pues para que, por ejemplo, pues los trabajadores nuestros consientan para que esos datos alimenten un sistema de evaluación de trabajadores con una empresa externa. Es decir, que hay que ser muy cautos buscando las bases de legitimación por las cuales ese encargado, claro, ese encargado además, esa nube de Amazon, etcétera, ya no sería encargado, porque si utiliza los datos para sus propias finalidades, ya pasa a ser responsable y tiene que cumplir con todo. Con lo cual, peligro para el responsable inicial y peligro en esa relación jurídica para ese sistema de inteligencia artificial que está dándonos un servicio, pero además buscando finalidades propias. Y añadiría también hacer una traducción entre el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el de Protección de Datos respecto de sujetos. Todo lo que he dicho vale, pero también traduzcámoslo. En el Reglamento de Inteligencia Artificial, el proveedor normalmente sería un encargado, que es el, entre comillas, fabricante del sistema de inteligencia artificial, y el que han llamado responsable del despliegue sería el responsable en términos de protección de datos. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Comenzaba diciendo que el derecho fundamental a la protección de datos personales es un derecho singular. Lo decía por aquello de estar europeizado. También lo es porque en su origen en Europa realmente no existía, no estaba constitucionalizado en ninguna parte, sino que es fruto de la creación jurisprudencial, en buena medida, ¿no? Que aísla y configura, conceptualiza un derecho fundamental autónomo e independiente frente a otros derechos de la personalidad con los que guarda un enorme paralelismo, ¿no? Fundamentalmente el derecho a la intimidad o privacidad, como quieran llamarlo, ¿no? Y en el origen está, pues, sobre todo, ¿no?, la doctrina alemana, la jurisprudencia alemana, con esta noción inicial que fue el derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? La idea básica de que todos, cada uno de nosotros, pues somos dueños de nuestros propios datos, ostentamos el poder de disposición sobre los mismos y, por tanto, en principio queda excluido que nadie pueda operar en nuestros propios datos, salvo que demos nuestro consentimiento. En el origen mismo del derecho fundamental a la protección de datos personales está, digámoslo así, la idea del consentimiento como la principal base legitimadora del tratamiento de datos personales. Así lo ha sido durante mucho tiempo con la directiva, primero. Aunque ha perdido protagonismo, sigue siendo una base jurídica fundamental en el marco del Reglamento General de Protección de Datos, pero evidentemente hay otras muchas bases jurídicas legitimadoras del tratamiento que aparecen ahí en el artículo 6 del reglamento. Claro, teníamos todo un acervo doctrinal, jurisprudencial, sobre el alcance, el contenido de estas bases legitimadoras del tratamiento, construidas en buena medida frente a otras tecnologías. Y claro, desde el momento que irrumpe la inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial generativa, empiezan a surgir dudas, ¿no? ¿En qué medida, hasta qué punto se plantean dudas interpretativas a la hora de aplicar esas bases legitimadoras del tratamiento? O dicho de otro modo, ¿cómo se proyectan en general las exigencias de legitimación, licitud, al ámbito de la inteligencia artificial? Pues, bueno, como se nota, el profesor Manuel Medina pues, ha trabajado ahí muchos años, todos estos temas los ha reflexionado. Lo cierto, no de mi llegada al cargo, pero la llegada al cargo te hace ver muchas cosas en cuanto pasas por el umbral que tienes que poner en práctica y responder a decenas de miles de reclamaciones, etcétera, etcétera. Hay que priorizar mucho la protección del derecho de protección de datos personales, porque es un derecho nuevo. Yo hoy mismo ultimaba una nota que me habían pedido recordando la historia, que
del derecho a la protección de datos, que no vamos ahora a recordar, pero sí que es muy bonita, y la parte final de esa historia es cuando emerge ya, pues, a partir del derecho. Yo recuerdo cuando ponía transparencias, ponía las hermanas de Rubens abrazadas, porque el derecho de protección de datos pues, podía verse como una más, incluso la que llegó la última dentro del ámbito de la privacidad, honor, intimidad, secreto de comunicaciones, etcétera, etcétera, que son todos dentro del ámbito de privacidad. Pues lo cierto es que el último llegado, también la transparencia siguiente que ponía era Saturno, devorando a los hijos. Y en buena medida, así como hablamos que el derecho europeo ha abducido el derecho a protección de datos, casi, no llega a tanto ni mucho menos, pero el derecho a la protección de datos ha devorado a sus hermanas y prácticamente a todo el artículo 18. Y voy más allá. El derecho de protección de datos, la normativa de protección de datos y especialmente sus principios son la primera línea de embate que recibe cualquier nueva oleada tecnológica. La falta de regulación de las tecnologías normalmente ha sido absorbida en el burladero en primera instancia hasta la protección de datos y lo encauza bastante bien. Ahora tenemos una normativa suplementaria con el de inteligencia artificial, pero también muchísimas otras suplementarias que se superponen, pero ahí sigue siendo el pilar básico el RGPD y todos sus aledaños. Y como decía, es que también ha abducido incluso ya no solo a sus hermanos del mundo del 18 y de la privacidad, sino se puede decir que el derecho a protección de datos transversalmente en el contexto digital es derecho fundamental e instrumental de la protección de todos los demás derechos. Y eso tampoco se ha trabajado especialmente bien en la dogmática española, porque el derecho a protección de datos se magnifica en exceso, parece a veces que tiene una desproporcionada garantía, pero es porque es el instrumento para proteger otros derechos que no han tenido su lugar para protegerse en el contexto digital. Me gustaría introducir esa reflexión inicial y respecto de los principios, luego hablaremos de los principios, pero el punto de partida es sobre todo el consentimiento y la licitud. También hablábamos de que ha sido abducido, tampoco hemos traducido muy bien las bases de legitimación desde el punto de vista de nuestra doctrina constitucional, que parte del consentimiento. Y luego ya la actuación de la ley, y la ley es la que básicamente ha regulado unas bases de legitimación. Dicho esto, que son reflexiones genéricas, sí que diré, y por dar un titular, no creo en el consentimiento. Creo que es una garantía que ha desprotegido el derecho de protección de datos, que ha sido la excusa para vaciar de garantías este derecho. Y de ahí que se vea que estamos yendo hacia un cierto paternalismo, a un paternalismo por el cual hay que custodiar y garantizar sobre todo los principios de la protección de datos, ya no insisto solo del artículo 1 hasta el final, artículo 5 esencialmente, pese a que se haya dado el consentimiento. E incluso me gusta recordar siempre el artículo 7.4, cuando dice, oye, que el consentimiento se considera nulo o inválido pese a que se haya dado libremente, e incluso informadamente, cuando se ha desproporcionado el tratamiento de datos que se va a llevar a cabo. Es decir, que incluso ya ese paternalismo, que creo que es adecuado, ¿por qué? Pues porque damos nuestro consentimiento a todo de manera irreflexiva. Y entonces hay que, obviamente tiene valor el consentimiento, pero hay que seguir buscando otras garantías, ya que esa ha vaciado de contenido en muy buena medida, o así lo parece, el derecho a protección de datos. Es más, el consentimiento puede ser negativo. En algunos ámbitos, como la investigación, yo creo que la base de legitimación esencial ha de ser la ley, por el interés público que tiene la investigación. Obviamente no hay que ignorar si ha habido o no consentimiento, pero no se puede basar que la investigación, algo de tanto interés para toda la sociedad, que es un bien común, hay que ver los datos, como dice nuestra Carta de Derechos Digitales, como un bien común. Y claro, en el ámbito de inteligencia artificial, pues podríamos proyectar también este esquema. Ojo con nuestro consentimiento que estamos dando. ¿Quién va a resistirse a no utilizar estas tecnologías de manera irreflexiva en su caso? Dando como estamos dando nuestros datos a un pozo sin fondo en el cual es muy difícil saber a dónde van a ir y además de manera irreversible, como son los sistemas de lenguaje, los sistemas de inteligencia artificial generativa. El mismo usuario, estamos dando nuestro propio perfil y va a ser muy difícil ejercer luego algunos derechos. ¿Cómo va a haber una marcha atrás, una oposición a los datos en sistemas que de naturaleza son opacos? Sí, completamente de acuerdo además y la verdad es que la inteligencia artificial está generando tantas reflexiones que incluso hay quien sostiene ya que no se puede seguir hablando de un derecho fundamental a la protección de datos personales entendido
entendido en ese núcleo duro de autodeterminación informativa. Y un poco en la línea que lo que acabas de comentar, ¿no? La siguiente pregunta o interrogante que tenía aquí apuntada tiene que ver con los principios de protección de datos y efectivamente cómo se proyectan al ámbito de la inteligencia artificial. ¿Ya has insinuado algo, has comentado algo? Si quieres ahondar sobre el particular, pues... Sí, ahí siempre los principios, y además a mí me gusta alertar, aquí todos ustedes son conocedores, pero a diferencia de otros ámbitos del derecho, los principios, como saben ustedes, y como lo explicaba muy bien Santi Romano, ¿no?, son las bases estructurales del ordenamiento jurídico y que o bien interpretamos a partir del propio ordenamiento jurídico o los proclamamos y el ordenamiento jurídico pues también acaba siendo una proyección de los principios. Pero bueno, lo que quería subrayar ahora es que los principios, pese a que sean tan importantes en derecho, muchas veces, pues hasta, perdónenme la expresión, nos los podemos saltar, ¿verdad? Porque hay leyes que empiezan a proclamar muchísimos principios al inicio y que luego pues tienen una efectividad práctica más que relativa. Pero en protección de datos esto cambia totalmente. Lo que llamamos principios son auténticas reglas que fundamentan todo, no solo todo el RGPD y todo el ordenamiento, sino que el mero incumplimiento de cualquiera de ellos es directamente una infracción. Es decir, derivan reglas muy claras. Y esto creo que siempre hay que hacer una advertencia con protección de datos. Y claro, proyectar los principios, que son los pilares estructurales de todo este ordenamiento jurídico de datos, a la inteligencia artificial se resiste, repele como el agua al aceite en ocasiones. Principio de minimización, principio esencial, proporcionalidad, adecuación y, sobre todo, minimización. Tratar los mínimos datos posibles sobre el punto de partida de que cuantos más tratamiento de datos se produzcan, más peligros se dan respecto a ese derecho fundamental y aledaños. Pero claro, no es una regla fija, pero es que la inteligencia artificial normalmente, no siempre, pero normalmente funciona mucho mejor con cuantos más datos cuentes para ello, con cuantos más datos sirvan para entrenarla, para realimentarla, para validarla, para implementarla. Entonces, claro, casa mal. El principio se mantiene, pero eso sí, va a haber que intentar explicar el porqué en cada caso, en cada sistema y con cada finalidad y caso de uso, el por qué necesitamos esa base de datos, por qué necesitamos reevaluar esos datos que estamos generando, las inferencias, etcétera. Pero no casa bien, no casa bien. Otro principio que es especialmente interesante y que yo diría que reverdece o que se repotencia con la inteligencia artificial es el de calidad y veracidad de los datos. Principio clásico de protección de datos, porque los datos han de ser actualizados, veraces, correctos. Pues claro, esto con inteligencia artificial nos lleva a que un sistema entrenado con buenos datos normalmente tiene muchas papeletas de que sea un buen sistema de inteligencia artificial. De ahí que sea muy importante saber en qué momento y cuándo y respecto de qué datos se va a exigir el principio de calidad. El mismo Reglamento de Inteligencia Artificial desarrolla todo un apartado de gobernanza y calidad de los datos, que podríamos ver de otra manera como una proyección del principio de calidad de los datos. Pero yo insistiría, una cosa es lo que dice el Reglamento de Inteligencia Artificial, que está muy bien, pero como eso se aplica solo a sistemas de alto riesgo, y así, el principio de calidad de los datos se aplica a todo tratamiento de datos. Entonces es importante recordarlo porque además no hay que esperar un año ni año y medio. Hoy ya podemos exigir el principio de calidad de los datos. Es otro principio que cobra una especial importancia. Yo subrayaría sobre todo esto. Y luego también el Reglamento de Inteligencia Artificial sigue otro esquema, pero sí que está dentro del paquete de la responsabilidad proactiva, que es el esquema básico de protección de datos, el cumplimiento. Es decir, básicamente, más vale prevenir que curar. Este es otro principio de la protección de datos, la responsabilidad proactiva. Que esto también nos ha de cambiar el chip a los constitucionalistas. Es que ahora trabajamos para intentar que los derechos fundamentales no se vulneren y que para eso exigimos todo un listado de obligaciones cuando el derecho normalmente ha sido siempre reactivo. Ha sido, el derecho actúa cuando hay una lesión. Aquí el modelo está cambiando y los constitucionalistas y otros juristas creo que deberíamos adaptarnos a estos nuevos métodos del cumplimiento normativo. Muy bien. Si quiere podemos pasar ya al artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece como regla general, después tiene sus excepciones, como toda buena regla, establece ese derecho a no ser objeto de decisiones totalmente automatizadas, que es un precepto que estaba ya en la directiva, esto fue un poco adelantado a la directiva, aunque después un precepto que no tuvo mucha aplicación en la práctica,
pero que, insisto, estaba ya en la directiva, ahora se retoma, obviamente, incluyendo el tema del perfilado. Y es un precepto importante, entre otras cosas, porque nos va a permitir, supongo, hacer referencia a algunos aspectos, a algunas cuestiones que han surgido en la mesa anterior de una forma repetitiva, reiterada, porque evidentemente el interés y la relevancia del tema así lo aconsejan, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el tema de la transparencia, explicabilidad, la toma de decisiones. También tiene que ver con el tema de la supervisión humana efectiva. Entonces, todos estos temas son evidentemente capitales y, bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Espero ser breve, por favor, porque esto es para hablar largo y tendido. Lo bueno es que no hago la pregunta al profesor Manuel Medina, que tiene 40 páginas sobre estas cuestiones también en la revista Teoría y Realidad, y lo ha estudiado también muy intensivamente. Yo me gustaría hacer una advertencia, porque en ocasiones, aunque obviamente el artículo 22, decisiones solo automatizadas, es importante, pero yo vuelvo a subrayar una vez más, desde el artículo 1 hasta el final se aplica el reglamento, porque muchas veces se parte del error. ¿Y qué error? Inteligencia artificial y protección de datos, artículo 22. Eso es ver por una muy pequeña parte el todo. El artículo 22 simplemente añade o subraya algunas garantías de todo el régimen de protección de datos. Y, de hecho, muchas veces no se aplica o no se aplicaba. Con lo cual, si toda la normativa de protección de datos e inteligencia artificial dependiera del artículo 22, flaco favor estaríamos haciendo, porque era muy fácil burlarlo. Dicho esto, por eso subrayo los principios. Hoy no hablamos de derechos, transferencias internacionales de datos, etcétera, etcétera, de todo el régimen de protección de datos, pero claro, cuando vamos al artículo 22, pues implica, no nos podemos extender en mucho, pero implica una serie de garantías, garantías de una reserva de ley más densa, más intensa, especialmente cuando estemos hablando para levantar lo que es teóricamente una prohibición. Este derecho está mal formulado, porque en verdad no es un derecho. Hay quienes discuten que en el artículo 22 haya un derecho. Es difícil verlo, porque en verdad es simplemente un régimen específico de garantías cuando hay decisiones solo automatizadas. Yo me gustaría subrayar muy mucho, lo he hecho en algunos trabajos sobre este particular, que el freno de este artículo ha sido que las decisiones fueran solo automatizadas, interpretadas restrictivamente. ¿Por qué? Porque decisiones solo automatizadas hay muy pocas, o aparentemente hay muy pocas. Cada vez hay más, pero aparentemente son humanas. Y como aparentemente tú pasas un currículum y el que decide a quién contratar es la empresa, o un crédito, y el que decide es el banco, o evaluar a un alumno, hoy por hoy no, pero de aquí a nada, en cuanto nos lo haga, pues aparentemente seremos los profesores, hay que irnos hacia donde va el artículo 6 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que claramente habla de que los sistemas son de alto riesgo cuando haya decisiones con sistemas de inteligencia artificial sustancialmente motivadas por ese sistema de inteligencia artificial. O, como hace alguna normativa, aunque no muy clara, decisiones basadas en. Y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea van en esta dirección claramente. ¿Por qué? Porque cada vez más nosotros somos vagos, yo al menos lo soy, siempre lo he sido, y si el trabajo me lo han hecho y solo tengo de validarlo, pues es muy probable que lo valide, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo que hay que registrar, ya lo decía en 2018 el grupo del artículo 29, que haya una trazabilidad de cuántas decisiones aparentemente humanas se han adoptado y se han validado, porque si tienes un 90 y tantos % de decisiones aparentemente humanas que las ha sugerido el sistema de inteligencia artificial, pues habría que aplicar como mínimo este artículo con todas sus garantías. Sí que hay que añadir que el artículo 22 no está anidado, pero entre las herramientas con las que contamos, muy importante, son los estudios de impacto. Y obviamente, si es un artículo 22, va a tener estudio de impacto sí o sí, que es donde tenemos que articular las garantías de necesidad, proporcionalidad, identificación de riesgos. Es una herramienta básica. Me llama muchísimo la atención que los profesores de universidad desconozcamos cómo se está proyectando de manera tan granular lo que es el derecho, el principio de proporcionalidad y derechos fundamentales en estudios de impacto, porque no hay prácticamente estudios académicos sobre los estudios de impacto, pero es una norma y de hecho el Reglamento de Inteligencia Artificial
pasa lo que eran estudios de impacto de derecho de protección de datos a estudios de impacto de derechos fundamentales, una herramienta que se está generalizando y deberíamos prestar más atención desde la academia. Y ya por lo que preguntas, las dos garantías básicas que incluso podemos derivar un derecho del artículo 22, que ahora ya incluso el Reglamento de Inteligencia Artificial habla de la explicabilidad, es que se refuerza la transparencia y se refuerza la necesidad de explicabilidad del sistema automatizado que toma decisiones. Y entonces esto es un hecho. Ya la guía de la Agencia Española del 2020 detallaba muy mucho qué transparencia ha de haber y la explicabilidad en la medida que un sistema de inteligencia artificial lo permita. No siempre son explicables. Lo que sí que también hay que recordar es que normalmente las inferencias, los resultados del sistema de inteligencia artificial, eso sí que se puede verificar y auditar. Aunque el sistema no sea muy explicable, siempre vamos a poder hacer un seguimiento de las inferencias para ver la corrección, falta de corrección. Y añadiría, y perdón por la extensión, pero es que son dos temas clave. Transparencia, explicabilidad, creo que son 4 los libros que he coordinado sobre esta materia, que es esencial. Y supervisión. Supervisión. Yo apuesto por los inventarios de algoritmos, especialmente algoritmos públicos, deben estar inventariados. Es una garantía esencial para cualquier persona afectada. Y respecto de la supervisión, solo lanzo una reflexión, no diré una pregunta. Acaba de salir hace 3 semanas o un mes un documento bastante interesante del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre supervisión de los sistemas de inteligencia artificial a efectos de protección de datos. Y aquí ya vuelvo a hacer un paralelo. El Reglamento de Inteligencia Artificial pone algo parecido a la supervisión, pero no es supervisión. El artículo 22 es una supervisión ex post, es decir, que un humano verifique a posteriori las decisiones automatizadas. El Reglamento de Inteligencia Artificial es una supervisión ex ante, diseña el sistema para que haya una interfaz que sea controlable. Dicho esto, ¿dónde está mi reflexión o mi duda? ¿Realmente los humanos tenemos capacidad para supervisar los sistemas de inteligencia artificial? ¿O es que simplemente nos contentamos para decir que en algunos casos de uso solo otro sistema de inteligencia artificial podrá supervisar a un sistema de inteligencia artificial? Porque un humano sería peor que un Homer Simpson cuidando la central nuclear. ¿Qué va a hacer? Mirando lucecitas y tomando rosquillas. Probablemente es lo único que nos limitaríamos. Entonces hemos de esforzarnos más a que la garantía de supervisión sea efectiva. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Vamos a pasar a otro orden de cosas. En los últimos años estamos asistiendo, creo yo, a un fenómeno interesante, cuando menos, que es que se está apreciando que la normativa de protección de datos personales concurre con otros bloques normativos. Y esto, evidentemente, está exigiendo o debe exigir que se articulen fórmulas de coexistencia entre dichas normativas y, sobre todo, de colaboración entre las respectivas autoridades de control. Esto ha sucedido así, de forma manifiesta, con el tema de defensa de la competencia. A raíz de ese caso famosísimo, que fue el caso Facebook, que falló la Autoridad Alemana de Defensa de la Competencia, que impuso a Facebook una multa supermillonaria por entender que incurría en abuso de posición dominante, y realmente la norma determinante para llegar a ese fallo no estaba en la normativa de defensa de la competencia europea o nacional. Lo determinante fue el Reglamento General de Protección de Datos. Ya saben, todo el que quería meterse en Facebook daba obligatoriamente, porque si no, no podía entrar en Facebook, daba su consentimiento a que tuviese acceso a sus datos personales, servicios, aplicaciones, al margen de Facebook. O sea, todos los servicios, aplicaciones que estaban en manos, incluyendo WhatsApp, por supuesto, que estaban en manos del conglomerado empresarial pues tenían acceso a los datos, ¿no? ¿Cómo llega a la conclusión y al fallo de que hay abuso de posición dominante? Pues llega a la conclusión diciendo que ese consentimiento no estaba legítimamente dado. Había un consentimiento viciado. ¿Por qué? Por algo que ha apuntado antes Lorenzo, ¿no? Lorenzo Cotino. Porque efectivamente, gracias al Reglamento General de Protección de Datos, se impone que, o se prevé la posibilidad
de que se declare inválido un consentimiento cuando hay un gran desnivel, un gran desequilibrio entre la entidad que pide el dato y el ciudadano. La verdad es que esa decisión tuvo el efecto, por decirlo en términos estendalianos, de un pistoletazo en una sala de conciertos, sobre todo en los expertos en derecho de la competencia, porque por vez primera se recurría a otro bloque normativo para imponer una sanción astronómica a Facebook. El asunto es tan controvertido que ya saben que fue el que en última instancia generó esa importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el caso Meta, de 4 de julio de 2023, y allí se pone el acento en la necesidad de que se instauren mecanismos de cooperación, colaboración entre las autoridades de defensa de la competencia y las autoridades competentes en materia de protección de datos. También puede suceder esto, aunque a otro plano y en otro nivel, quizás no con tanto alcance, en relación con el reglamento de servicios digitales. Ya saben, ese reglamento también tan sumamente importante que regula a los prestadores de servicios intermediarios en línea. También saben que el reglamento imponía a los Estados miembros que designasen una autoridad coordinadora de la supervisión del cumplimiento del reglamento. Ponía la fecha tope del 17 de febrero de 2024, fecha que ha sido incumplida y sigue siendo incumplida con toda evidencia por el Estado español, y dejaba obviamente la libertad, como no podía ser de otra manera, a los Estados miembros a que nombrasen una nueva autoridad o que designasen a alguna de las ya existentes para que acometiesen esta tarea de supervisar el reglamento de servicios digitales. Digo que España ha incumplido porque todavía no se ha nombrado el coordinador de servicios digitales, aunque es cierto que está ahora en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que va a modificar diversas leyes estatales, entre ellas la ley de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, porque, en principio, el objetivo del Gobierno es que efectivamente sea esta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los que desempeñen esta importantísima función. Podría haber elegido otra opción, por ejemplo, que fuera la Agencia Española de Protección de Datos, aunque no sé cómo tuviese venido, porque eso habría necesitado una inyección económica tremenda, porque evidentemente la tarea es ingente, ¿no? En todo caso, esa es un poco la propuesta del Gobierno. Estamos ahora mismo en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados, estamos en fase de ampliación de enmiendas. Como sigamos con la fase de ampliación de enmiendas, pues vamos a ver si se nos agota la legislatura sin que haya una autoridad de coordinación en España designada definitivamente. Pero a donde yo quería llegar es que decía que aquí en este terreno, en el reglamento de servicios digitales, también puede haber una cierta coexistencia pacífica entre la autoridad competente, la que sea, según parece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Protección de Datos, porque, siguiendo el precedente alemán y también, aunque no con tanta claridad, italiano y de otros países europeos, ese proyecto de ley apunta a la idea de que la Agencia Española de Protección de Datos sí va a tener alguna función, alguna tarea, porque ahí se contemplan, pues, digo, en el reglamento de servicios digitales, dos prohibiciones que se entienden que puede o debe mejor quedar en manos de la Agencia Española de Protección de Datos, que es velar por la prohibición de la publicidad basada en la elaboración de perfiles dirigida a los menores, y también la prohibición de la publicidad basada en perfiles que se hayan realizado utilizando categorías especiales de datos. Si esto sale adelante, y es de esperar que efectivamente el proyecto de ley vea la luz en un plazo de tiempo razonable, pues habría otro ámbito, otro terreno, el reglamento de servicios digitales, donde habría esa doble tarea, lo principal, evidentemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero al menos en este ámbito importante tendría también papel la Agencia Española de Protección de Datos. Este largo preámbulo era para ir a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el reglamento de inteligencia artificial? ¿Cómo se va a organizar la coexistencia de ambos cuerpos normativos? Dicho de otro modo, ¿cómo se articula la relación entre el reglamento y el nuevo reglamento europeo de IA y entre sus respectivas autoridades de supervisión? Pues yo recuerdo, yo creo en abril, me parece,
Ya no sé, aquí hay que tener en cuenta además el papel predominante que tiene la Comisión, tanto en el ámbito de competencia como en la DSA o la DMA. Un papel para analizar. La Comisión Europea siempre ha tenido un papel muy importante en temas de competencia que influye en todo el ámbito digital, pero, por ejemplo, en abril creo que fue, pues se aplicó por primera vez las primeras sanciones de la Comisión Europea por la DMA, me parece recordar, 200 y 500 millones, no sé si era en un orden o en otro, uno a Apple y otro a Meta, y eran por temas de protección de datos, aplicando la DMA. Es decir, que esta concurrencia normativa se da y cada vez parece que vaya a más. Yo una de las cosas que estoy intentando poner orden con los limitadísimos medios que hay, porque uno entra a una organización y cree que va a poder hacer muchas cosas y la realidad de todo servicio público pues suele ser que vamos con muchísimas limitaciones, pero lo primero que he querido es poner orden dentro de la casa porque tenemos todo el paquete digital que nos arroga responsabilidades. Tenemos la DMA, la DSA, el Reglamento de Publicidad y Propaganda Política, el espacio de datos de salud, un pedazo de reglamento muy importante para toda Europa, que también nos arroga la futura directiva la directiva que habrá de transponerse de derechos de trabajadores en plataforma. Tenemos 5 o 6 normas que nos atribuyen funciones y, como he dicho, he tenido que poner orden en la casa para decir, oye, ¿quién está llevando esto? ¿Y quién es el responsable? Porque algunas están ya en vigor y algunas no necesitan, algunas, lo has mencionado, necesitan una ley interna que atribuya específicamente responsabilidades y hay otras que no. Sí que se necesita, por ejemplo, con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Con el Reglamento de Inteligencia Artificial se necesita ya hay un anteproyecto de ley de gobernanza de inteligencia artificial que atribuye, y aquí sabemos que el modelo general que se ha seguido en España es que hay una autoridad principal, que es la ESIA, que es una autoridad, pero que va a intentar coordinar ni más ni menos que a 54 autoridades más de vigilancia del mercado, entre las que estamos la CNMC, el Banco de España, como principales, el CNMC, Banco de España, ya veremos si la Junta Electoral y alguna otra, y luego hay muchas que son de industria, etcétera, etcétera. Y va a tener que coordinarnos, y eso que en España hemos decidido tener una autoridad principal. Muchos países no han creado ninguna nueva, sino que lo van repartiendo por ahí, y además no hay un esquema parecido. En Italia, por ejemplo, no tendrá ninguna competencia el Garante Italiano de Protección de Datos. En otros países, toda la competencia, toda, la va a tener la Autoridad de Protección de Datos, que sumará a su competencia del RGPD la del Reglamento de Inteligencia Artificial. Con lo cual, nos vamos a ver en Europa con el Reglamento de Inteligencia Artificial, sin exagerar, o sea, si lo miráramos en número, pues 800, 900 autoridades, y que sean importantes, con perdón con las que no son importantes, porque claro, un departamento de industria de una consejería autónoma de Andalucía que lleve el tema de juguetes, pues muy importante no es para el tema de inteligencia artificial, pero Banco de España, CNMC, Agencia Española de Protección de Datos, pues de esas 80 o 90. Gobernar eso no es fácil. Y por eso vuelvo a subrayar el papel predominante que parece que quiere adquirir la Comisión Europea, que hay que tener cuidado porque yo al menos vengo de un esquema, el de protección de datos, en el que las autoridades de protección de datos, que somos independientes, y muchas de las que hay de inteligencia artificial no lo son, que somos independientes, nos coordinamos en Europa para interpretar el reglamento y aclarar alguna serie de dudas. Y entonces ya veremos cómo en la práctica se va traduciendo esto de las autoridades de inteligencia artificial. Y, iniciando por la pregunta, ciertamente, yo aquí lo dejo también la reflexión, en teoría el Reglamento de Inteligencia Artificial regula sistemas de inteligencia artificial. Todos los sistemas prohibidos del artículo 5 son tratamiento de datos. De los 30 de alto riesgo que hay en el anexo del 1 al 8, dividido en 30 casos de usos, 29 son tratamientos de datos. Sistemas que tratan datos. Como pueden ustedes imaginar, no va a ser muy fácil deslindar la competencia de unos y otros en la práctica, porque unos perseguirán productos que tratan datos y otros perseguiremos tratamientos de datos. Sí, la verdad es que la tarea por delante de coordinación enorme. Bueno, una última pregunta, porque así damos tiempo a si alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta. Y la última cuestión, pues, es sencillamente un poco una pregunta de cara al futuro, ¿no?
diré ya del presente, de la estrategia del presente de la agencia, ¿no? ¿Qué papel quiere desempeñar la agencia en este momento que podemos catalogar de histórico? Sí, vamos, yo coincido en que este es un momento histórico y nos falta perspectiva para verlo mejor, pero vamos, no tengo ninguna duda de que este es uno de los momentos más importantes de toda la historia de la humanidad. Y en los próximos años pues, se van a encauzar una serie de cosas, iremos viendo cosas que no podemos ni vaticinar, y hablar de los próximos años, pues a mí sí que me gustaría, el mandato son 5 años, y sí que me gustaría, respecto a inteligencia artificial, pues el haber contribuido a poner un poquito de orden en lo que hablábamos de, pues hay que usar sin duda esta nueva electricidad. Es imposible pensar que andemos con diligencias cuando existen trenes de alta velocidad, pero obviamente todo esto ha de ir por unos raíles, por unos guardarraíles, y hemos de ponerlos ahora. Europa los viene poniendo desde hace tiempo. Hacerlo, además, en este contexto mundial en el que se habla de simplificación, porque cumplir toda esta normativa es complejísimo, pero también es cierto que a veces se habla de simplificación para que no haya regulación. Y yo creo que cuando uno mira los tratamientos de alto riesgo prohibidos de inteligencia artificial, nadie en su sano juicio puede pensar que esto no ha de tener regulación. No digo que sea fácil cumplirla, ni siquiera que haya estado acertada la Unión Europea, pero si uno ve los 30 casos de uso de alto riesgo, los prohibidos, dice, hombre, ¿cómo va a decidir la educación, el trabajo, la actuación policial o judicial sin que haya reglas? Ha de haber reglas, las tenemos que implementar, y desde la agencia una de las cosas que quiero subrayar, primero lanzar el mensaje de que esto hay que adoptarlo, siempre con medidas de seguridad, y en la casa queremos adoptar la inteligencia artificial. Desde aquí, desde Andalucía, se están haciendo unos trabajos espectaculares a los cuales ya hemos dicho que van a tener todo nuestro apoyo para ver cómo en el sector público encauzar bien esto. En el tema de contratación de inteligencia artificial es también interesantísimo, pero también con las universidades. Yo vengo de la universidad, volveré a la universidad, es lo único que sé hacer, y creo que es poca la interactuación que hay entre nuestro sector público y las universidades, y en concreto la agencia creo que ha tenido muy poca hasta ahora. Vamos a lanzar ya desde el mes que viene todo un laboratorio para interactuar, para aprovechar. Yo he tenido 20 proyectos europeos, nacionales, regionales, de todo tipo, y he visto, ojalá me hubiera llamado a la Agencia Española de Protección de Datos diciendo, mira, de eso que investigas nos interesaría esto, porque así iríamos al Comité Europeo mejor preparados, por decir algo. Hubiera estado encantadísimo. Creo que hay muchos recursos en las universidades y centros de investigación que pueden generar buenas sinergias, y eso es una de las cosas que me gustaría dentro de 5 años habernos podido apoyar unos a otros, porque creo que todos ganamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Pero bueno, esto de la falta de colaboración sector público, universidades, yo creo que es algo bastante extendido en este país, ¿eh? Eso es evidente, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos cumplido el horario previsto, porque la idea es si alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta, tiene alguna duda. Sí, había una pregunta aquí. Buenas tardes, profesor. Yo soy Manuel Pérez Sarabia, soy abogado y secretario general técnico del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Soy alumno del profesor Llano, es mi director de tesis, que si Dios quiere algún día la terminaré, gracias a su apoyo, y si Dios quiere este año, a ver si fuera posible. Y en ello estamos. Así que, primero, bueno, agradecerle tanto a los dos profesores sus ponencias, que son maravillosas, tanto escucharlas como leerle su trabajo, que lo tengo muy estudiado y muy citado una parte, porque todo es muy extenso, pero vamos, sin duda es un placer poder escucharles hoy. Yo quería hacerle una pregunta en relación con el Espacio Europeo de Protección de Datos, porque con todo lo que ha expuesto hoy, con todo lo que venimos en la trayectoria de lo que viene siendo la protección de datos, ¿no?, en los últimos 30 años, ¿no da la sensación, la pregunta es, ¿no da la sensación de que se ha tirado por la borda en el Espacio Europeo de Protección de Datos con un poco esas garantías? ¿Se ha vaciado un poco de garantía en el ámbito sanitario? En cuanto al uso secundario de datos y esa cesión de datos, aunque sean anonimizados o pseudonimizados, ¿es una pérdida de garantías esa falta de consentimiento, esa cláusula, quiero recordar que out, ¿no? O sea, es decir, tienes que oponerte a que tus datos se entren en ese espacio europeo de datos para que no pase. Con lo relativamente fácil que es hoy en día volver a identificar los datos, aunque sean seudónimos,
No sé si es la pregunta que la he explicado bien o no. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias a usted y le deseo lo mejor con la tesis. Pues, tiene la parte más buena, que es la de su director, pero le falta que los profesionales, yo siempre siento, porque lo he vivido también, los profesionales que trabajáis tanto las materias, pero os falta reunir ese puntito de tiempo y vivís con muy mala sensación. A veces es mejor darse una parada y cogerlo cuando uno tenga el tiempo necesario, porque si no se vive muy agobiado. Bueno, si esa es su tesis, yo al menos le diría que yo estoy en la tesis contraria. Como le he anunciado, yo creo que el consentimiento no es una herramienta especialmente interesante, que ha vaciado de contenido el derecho de protección de datos. Obviamente está ahí, yo no voy a ir en contra de lo que dice la Constitución, de lo que dice la normativa, pero precisamente en el ámbito de investigación, usos secundarios de salud, celebro que la tendencia clara de ese reglamento, lo que pasa es que de ese reglamento de salud, sea el poner esos datos para facilitar el acceso a datos de investigación. El modelo, yo sí que le diría, no es en general coger los datos y llevárselos, sino el modelo que se está preconizando es: entra, utiliza esos datos sin llevártelos a ningún sitio y extrae de ahí lo que necesites y genera esa información, ese conocimiento. Y como tú has subrayado, para que haya el mecanismo que hay de acceso a datos es que se parte de que sean anonimizados o pseudonimizados. Y ahí es donde entramos en las curvas. Y entramos en curvas que no voy a poder entrar en detalle, pero sí que le digo, si ya era... si se va a acceder a datos es porque no hay reversibilidad. Eso es lo que se quiere garantizar con el espacio de datos de salud. Hoy por hoy cada día es más difícil garantizar la no reversibilidad de los datos porque existe, entre otras cosas, inteligencia artificial, pero en eso es en lo que se ha de pelear. Lo que ahora se ha añadido, una dificultad añadida, es saber qué es anonimizado o pseudonimizado. Hay una sentencia desde hace 2 meses que no hay quien la entienda. Y les digo eso pues porque el mismo Comité Europeo nos hemos puesto a reunirnos porque no la interpretamos igual. Y al menos que desde el Comité Europeo lancemos una interpretación sobre el binomio anonimización-pseudonimización después de esta sentencia, que es muy claramente proyectable al ámbito de salud. Dicho, y concluyo la pregunta, yo al menos creo que el consentimiento no es hacia donde se ha de ir en el ámbito de la investigación. Para eso hay regulación, hay cobertura legal, hay garantías, y que incluso el derecho de oposición puede perder sentido cuando ya esos datos están en el ámbito de la investigación y hay garantías de que no puedan ser reversibles. Yo al menos no iría en esa línea. Sí que advierto que no en toda Europa tienen un marco jurídico como el que tenemos en España, con la disposición adicional 17ª, que nos ha facilitado el uso de datos para la investigación. Y no se tiene el mismo marco en otras partes de Europa y a veces están mucho más centrados en el consentimiento, en la línea que igual apuesta usted. Y yo, en general, no apuesto. Gracias. Muy bien, sí. Muy buenas tardes, soy Javier Nisa, doctorando también de Fernando. Y mi duda es sobre el tema de los metadatos. ¿Considera que están suficientemente cubiertos jurídicamente, es decir, da suficiente cobertura a la RIA y el RGPD a lo que sería la captación, creación y explotación de metadatos por parte de la industria, por decirlo de alguna forma? No estoy seguro si le he entendido bien la pregunta, en el sentido de si los metadatos como objeto de protección frente a lo que hacen de reutilización desde otro punto de vista. Bueno, ahí primero habría que ver esos metadatos si estamos hablando de datos personales o no. Eso es la primera, porque si no, no es un tema de mi interés. Entonces, los metadatos, obviamente, en cuanto sean vinculados a un dato personal, pues serían datos personales, pero habría que ver el contexto concreto del que estemos hablando. Lo que sí que es cierto es que cuando estamos hablando de explotación por la industria de datos en genérico, aquí la normativa, además, tenemos el Reglamento de Datos, Gobernanza de Datos y otros, y entonces no casan bien a veces con el concepto de datos personales. Los datos personales no regulan en sí la propiedad de los datos por temas de propiedad intelectual. En España tenemos que aplicar la Ley de Secretos Comerciales para proteger los datos como objeto de explotación.
Entonces estamos hablando de lógicas muy diferentes. La protección de datos viene a proteger la dignidad de la persona y no en sí la explotación que se haga de los datos de la persona, pero sí que a veces tienen que ver. Es decir, no puedes hacer una explotación económica de datos. Esto pasa como antiguamente, como en el caso de Emilio Aragón, ¿no? Cuando nos distinguía el Tribunal Constitucional que no es lo mismo el derecho a la propia imagen que los derechos de explotación de la propia imagen. Y entonces ese tema chirría. Lo digo porque si usted va en la línea de hasta qué punto se ha de gozar o no, de hasta qué punto pues, algunas plataformas o sistemas de inteligencia artificial han hecho una explotación económica de los datos sin tener derecho a hacerlo, aquí la normativa de datos chirría mucho. No me atrevería a darle una respuesta porque, obviamente, si incumplen la normativa de datos y hacen un tratamiento de datos, pues sería ilegal, pero estamos buscando lógicas diferentes. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor Cotino. Soy Antonio Sánchez Sáez, catedrático de Derecho Administrativo y, Dios mediante, el titular de aquí a un mes de la Cátedra Soltel de Inteligencia Artificial y Derecho Público. Le llamo profesor porque, en fin, hemos leído todos y su labor académica ha sido sobresaliente y le doy la enhorabuena. Mi pregunta sería, leyendo el anteproyecto de ley de buen uso y de gobernanza de la IA, parece que les va a caer a ustedes una bomba nueva, que es el tema de la autorización de la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, que la ley se la quita o el anteproyecto se la quita, o parecería lógico que fuera la ESIA, sin embargo se las da a ustedes por el tema de inherencia, de que hay un montón de datos ahí, de base de datos policiales, que se verían afectadas, ¿no? Pero me parece un tema capital, porque sabemos que el reglamento prohíbe el uso de datos de identificación biométrica en tiempo real, con la excepción de que haya delitos graves, como el secuestro, contra la libertad sexual, etcétera. Pero hay una vía de escape que a mí me preocupa mucho, que es la vía de urgencia. Es decir, que no hay que pedir autorización a la agencia española ni al juez de lo contencioso administrativo cuando hay un delito en tiempo real que se necesita perseguir al posible delincuente, ¿no? No sé si tiene pensado algún elemento reglado de cómo se podría actuar en esos casos si la propia presión de la premura del caso va a hacer que siempre se otorgue esa autorización previa, o incluso la trampa que a mí se me ocurre en la que pueden incurrir pues, los agentes policiales, decir, bueno, no va a ser en tiempo real, sino en diferido, pero en 10 minutos de tiempo diferido, con lo cual no hace falta que pida autorización. Es decir, veo que ahí se viene un problema muy grave de protección de la intimidad de las personas que están en una estación de tren, en un aeropuerto, etcétera, con actuaciones o actividades que pueden ser muy íntimas, y el tema de la protección de la seguridad. No sé si tenéis algo pensado sobre esto. Bien, lo primero, muchas gracias por la pregunta. No sé al final de qué seremos, o sea, nosotros sí o sí somos autoridad de control del Reglamento de Protección de Datos con todo lo que he dicho, todo tratamiento de datos de inteligencia artificial, como sean estos, va a ser responsabilidad nuestra por la parte de protección de datos. Y autoridad de vigilancia al mercado, que no es muy habitual, casi nadie conocía las potestades que tienen las autoridades de vigilancia al mercado. Yo publiqué en noviembre del año pasado el único artículo que habla de qué significa ser autoridad de vigilancia al mercado del Reglamento de Inteligencia Artificial, que es un esquema que es en el marco de productos. Entonces, en esto hay que tener en cuenta. Si lo vamos a ser, que no lo sabemos aún, porque esto habrá que ver al final cómo cae la pedrea y a quién le toca cada cosa, pero en principio debemos serlo por un motivo, porque se necesita independencia de verdad para ser autoridad en esta materia, y no la tiene la ESIA. Y es por eso por lo que no lo puede hacer la ESIA hoy por hoy, porque no tiene un estatuto de independencia como el que requiere específicamente para esto, y por eso en esto en principio seremos nosotros. Ya veremos cómo queda. Yo sobre esto publiqué un artículo de 50 páginas intentando superponer la normativa
de protección de datos con la de Reglamento de Inteligencia Artificial en esta materia, sobre reconocimiento facial y datos biométricos con inteligencia artificial. Y realmente es complejo. Y ya, por la pregunta concreta que usted me hace, no le voy a dar nada muy específico, le diré, no me ha dado tiempo ni de lejos a estudiarlo, porque de los 5 o 6 reglamentos que en teoría vamos a tener que cumplir, de momento estoy asignando responsabilidades porque no estaban muy alineados. Algunos ya están en aplicación, el de inteligencia artificial en este ámbito no, pero sí que es cierto que seremos autoridad de vigilancia al mercado y ya veremos en qué medida seremos autoridad de control del cumplimiento de las autorizaciones que se den, que no es lo mismo. Es que, insisto, autoridad de vigilancia al mercado es una autoridad de producto que tiene una serie de potestades y aquí, que es precisamente hay una prohibición con una excepción en manos de autoridad judicial, habrá que ver cómo la articula nuestro legislador, porque estoy seguro que va a haber muchas sorpresas respecto del proyecto final. Debería haberlas, porque a mí me causó un artículo 11, creo recordar, que no voy a opinar de él hasta que veamos cómo ha quedado, porque era un primer anteproyecto. Pero aún así, no es el único ámbito, y aquí ya me metería en terreno, y me callo ya, en terreno del ámbito penal, en el que se da esa situación de necesidad de una autorización ex post. Y en ese caso, según dependa de que sean los jueces, pues lo reconducirán, porque aunque una autorización sea ex post, sí que luego puede tener unas consecuencias procesales, etcétera, muy importantes, con lo cual no vaciaría de contenido el que no haya una autorización ex post, que además se generará una jurisprudencia de en qué casos cabe y cómo se determina la urgencia, etcétera, etcétera. Y ya veremos cómo queda lo de en tiempo real, etcétera. Obviamente no puede haber pues claro, tenemos muchas garantías, artículo 5, para estos tratamientos en tiempo real. No podremos eludirlas. Y solo me callo ya diciendo, ojo, aunque la normativa de inteligencia artificial regula la inteligencia artificial, no regula ni el enjuiciamiento criminal ni regula el tratamiento de datos personales. Hay que superponerlas todos. Si no hay una base de legitimación para tratar datos personales, hoy por hoy, como lo puse por escrito hace muchos años, me cuesta muchísimo de creer que tengamos una legislación que permita usar sistemas de inteligencia artificial de control en espacios públicos. Me cuesta mucho de creer porque nos falta una legislación que le dé toda la cobertura. Y sobre eso tendremos que movernos. Gracias. Bueno, y en algunos países se ha anulado, ¿eh? En algunos países los jueces han intervenido en estos casos de uso y han visto que con el marco jurídico de protección de datos no era posible. Perdón. No, decía que aún hay tiempo disponible por si alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? Pues si no es así, si os parece, podemos despedir con un fuerte aplauso a Lorenzo.